Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, poder estar una noche más. Hoy acomodamos un poquito diferente, ¿verdad, Mike? Para poder compartir en este tiempo especial acá en la casa del Señor y tratar este tema importante que vamos a ir cerrando, de hecho, hoy, esa secuencia de los temas de la obediencia. Vamos el otro martes a iniciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que adora nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué ídolos tiene nuestro corazón, nuestra vida? Que a veces como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces ya la otra semana empezaremos ese otro tema. Hoy vamos a compartir este tema tan importante en la vida de los cristianos, ¿verdad? Por el cual tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a orar. Voy a pedirle a Michael que él ore, porque en lo que Michael ora uno siempre comparte ahí el link para que los hermanos se puedan conectar. A algunos les cuesta un poquito más, entonces necesita que le llegue ahí el link que le mandamos siempre. Así que vamos a orar, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu casa, Señor, para adorarte a ti, Señor, exaltarte, glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, que está aquí con nosotros, Señor, se haga manifiesta en las personas que nos están viendo a través de las redes, Señor, y aún así, Dios, a los que nos verán después, Señor. Que tu presencia pueda estar ahí con ellos, tocando sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en este lugar sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. Y ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para adorarte a ti, Señor, a través de estos cantos, Señor, que vamos a estar entonando, Señor. Recibe, Dios, nuestra adoración, Dios, la damos para ti en el nombre de Jesucristo, Señor, y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, Dios. Gloria al Señor, vamos a adorar al Señor, amén. No tengo nada para ofrecer, Nada, Dios. nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor, te adoramos hoy. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, y nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia,
presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Te adoramos a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios. Aleluya, Dios. Te adoramos a ti, Señor. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, y reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz
oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor y reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, y la sabiduría suya es, al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor y reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él y reina por los siglos con poder, y todo lo que existe es por Él, y todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por ti, Señor. Por eso te damos adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Te adoramos, Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Rey de Reyes. Él es bueno para siempre, su misericordia, y nos permite alabarle, bendecirle en este espacio que tenemos acá. Gloria a Dios. Y hoy es un tiempo muy especial. Hoy es día de compartir el estudio de la palabra del Señor y aprender, ¿verdad? Compartir acá con su palabra, que es nuestro alimento, es aquella que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Aquella también que nos hace libres. Amén, así Nada, es. conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. libres, ¿verdad? Mientras no conozcamos la verdad del Señor y al Dios de la verdad, Amén, así es. no somos libres, ¿verdad, Mike? Así es. Gloria a Dios. Y hoy compartiremos, como decíamos al inicio, un tema que en algunos momentos puede parecer como que muy sutil el engaño, ¿verdad? Así es. Pero al final se da, ¿verdad? Si uno no se cuida espiritualmente hablando. Y estamos hablando del tema de la obediencia a Dios, o lo contrario, la desobediencia. Así es. Pero hoy vamos a ver por la palabra del Señor cómo muchas veces la desobediencia a Dios se disfraza o se quiere disfrazar de espiritualidad. Así es. Bendito sea Dios. Y esto, ¿verdad?, se pone un poco complicado. Vamos a ver algunos ejemplos también de la actualidad para que entendamos mejor la idea. El Señor nos guíe a toda verdad, como decíamos ahorita, y nos guardemos de caer en un error como este. Bendito sea el Señor. Vamos a orar entonces para compartir en esta noche esta palabra de parte del Señor. Dios, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado este medio, nos has permitido tener acceso a través de las redes sociales a cada uno de aquellos que nos presta sus oídos y corazones
y a través de tu Espíritu Santo operando por las redes sociales, te rogamos, Señor, que tu presencia esté ministrando cada corazón, oh Dios, sobre todo el alma de cada uno de aquellos que has llamado y aquellos otros que atraerás a ti a través de esta palabra. Glorifica tu nombre, esconde nuestras vidas tras tu cruz, que vamos a compartir este tema guiados por tu Santo Espíritu, al cual pedimos esa dirección y que podamos transmitir la verdad así como tú la has traído para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en el tiempo en que vivimos, hermano, una de las mejores estrategias para disfrazar muchas veces nuestra desobediencia a Dios consiste precisamente en eso, en espiritualizar lo que hice o decidí contrario a su voluntad para que suene como que fue por buenas intenciones, ¿verdad? Y en algún momento como para honrarlo a Él, ¿verdad? Pero al final sigue siendo desobediencia. Y vamos a ver unos casos en la palabra del Señor donde obviamente las intenciones reales no necesariamente era honrar ni obedecer a Dios. Sin embargo, se buscó la manera de cómo disfrazar el asunto y cómo este problema también puede afectarnos a nosotros hoy en la actualidad. Así que vamos a la palabra. Estábamos tratando la semana anterior también un caso muy similar y en uno de estos libros, en Primera de Samuel, gloria a Dios, en Primera de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 35, es donde vamos a tener hoy el respaldo ahí de la palabra que vamos a compartir. Primera de Samuel 15, del 1 al 35. Gloria a Dios. Y lo primero que vamos a extraer está en los iniciales 3 versículos. Amén. Gloria a Dios. Si puede leer, mi buen Michael. Amén, así es. Dice 1 Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y cuando uno lee eso así al frío, nos pareciera como que Dios es un poco cruel, ¿verdad? Así es. Como hecho, que mucha gente se agarra de eso. Sí, muchas personas quieren agarrarse tal vez de este tipo de palabras que suenan como que muy fuertes, muy drásticas y tal vez no entienden el trasfondo que viene detrás de ellas. Y es parte del tema que vamos a ver también, gloria a Dios, cómo el ser humano muchas veces cree que es hasta más justo y bueno que Dios. Así es. Y ahí está el asunto. Entonces, aquí hay algunos detalles claves al inicio de Primera de Samuel. Primero, ¿quién era Samuel? Era el sacerdote. Era el sacerdote, bueno, era el profeta, ¿verdad? Profeta, sacerdote, era juez. Sí. Él ejercía de alguna manera ese liderazgo del Señor, ¿verdad? Así es. Y Dios trataba a través de él y hablaba a su pueblo, gloria a Dios, y entonces espiritualmente él era el guía. Y era muy amigo de Saúl. De hecho, Samuel tenía una buena relación con Saúl y más de una vez fue quien lo defendió delante de Dios, ¿verdad? Entonces vino Samuel con un mandato expreso de parte del Señor. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice en el versículo 1 ahí al final? ¿Qué le dice a Saúl? Está atento a las palabras de Jehová. Porque esto es lo primero que tenemos que entender. Para obedecer a Dios tenemos que estar atentos. Así es. Porque el bullicio a nuestro alrededor a veces como que nos roba la atención, ¿verdad? Y no escuchamos bien los mandatos que el Señor muy expresamente da para nuestras vidas. Porque sí hay momentos en que el Señor nos habla así, ¿verdad? Directo. Muy directo. Y uno como que anda en otra, ¿verdad? Así es. Despistado, ¿verdad? Y no estoy como que muy atento y después viene a preguntar, Señor, ¿y cómo era? Así es. ¿Cómo era el asunto, verdad? Y entonces Samuel primero le dijo, ponga atención lo que le voy a decir, ¿verdad? De parte del Señor, no es un asunto mío. Entonces, así como hizo Amalec con Israel,
al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Así es. Y recuerdas, mi estimado Michael, ¿qué fue lo que hizo Amalek? ¿En qué consistió esto de oponérsele al pueblo de Israel cuando ellos venían de Egipto hacia la tierra prometida? Así es, ellos no dejaron que pasaran por ese lugar por esa tierra. Entonces Bueno. se les opusieron ahí. Por un lado se opusieron a que pasara por la tierra y por otro lado Amalek, de hecho el significado es pueblo de ladrones, Así es. pueblo de carroñeros se llamaba, y eran muy reconocidos, eran ladrones muy reconocidos y eran ladrones asesinos. ¿Cuál era la estrategia que tenía Amalek? Como el pueblo de Israel, ubiquémonos que venía por el desierto saliendo de ser esclavos, no tenía una fuerza militar conformada y preparada, entonces venía por el desierto caminando más de 1 millón de personas, échele número, son mucha gente, no venían todos ahí en piña, todos juntitos. Entonces, al frente, cuando hay una caminata de esa grande, ¿verdad? Alguna manifestación o lo que sea, ¿quiénes son los que normalmente van al frente y se mantienen al frente? Los líderes en este caso. Y los líderes y quiénes más. Bueno, el ejército ¿verdad? iba ahí al frente. La gente fuerte, la gente Así que se es. supone que va a ir abriendo paso, ¿verdad? Exacto. Entonces, la gente de guerra, los que más o menos algún cuchillo se llevaron de allá, ¿verdad? Así Y es. una que otra espadita y lanza de ahí de Egipto, iban de primeros allá, pero, hermano, es decir, ver una fila de más de 1 millón de personas, estamos hablando de unos cuantos, un par de kilómetros de distancia, ¿verdad? Desde el primero hasta el último. Yo calculo que del primero no se logra ver el último. Sí, desde el Más. primero que va allá en la filita, Josué, Así es. Moisés y todos los demás. Entonces, hasta el último. Ahora, ¿quiénes iban al final de la fila? Los más débiles. Los más débiles, Los que ¿quiénes se iban- serían? Los que se iban quedando ahí atrás. ¿Quiénes Los ancianos, los niños. Los niños. Míralo ahí, ¿verdad? Y ahora uno dice, ay, qué malo era Dios, ¿verdad? Los ancianos, Así es. los niños, los que tenían problemas físicos en su Físicos. cuerpo, ¿verdad? Necesidades especiales, se le dice Así ahora, es. gloria a Dios. Las mujeres, las que estaban embarazadas, es decir, el ganado iba detrás. Ahí al fondo, porque delante iban los guerreros. Entonces, ¿qué es lo que hacía Amalek? Ellos ponían emboscadas, Así es. porque esa era su tierra, la conocían, ponían emboscadas, esperaban a que los más fuertes pasaran, déjenlos que se vayan. Así es. Y cuando esos estaban allá largo y venía la parte de la fila atrás de aquel pueblo que venía como nómada, ¿verdad? Ahí haciendo esa caminata, ¿qué hacían los de Amalek? Se iban en contra de ellos. ¿Verdad? Los mataban. Atacaban a los más Atacaban débiles, a los más débiles. a los niños, a los ancianos, a los bebés, a las embarazadas, a Así los que es. tenían ¿verdad? Situaciones especiales en su cuerpo, ¿verdad? Dificultades ahí, Alguna deficiencia, gloria a Dios. Hermanos, a ellos eran los que mataban, Así es. se robaban el ganado, todo lo que llevaban, las posesiones, y cuando los que iban allá de primero lograban llegar de vuelta, Ya no había nada ahí. no había nada. Sí, así es. No, solo muertos, ¿sí? Había Así algo, muertos. Se llevaban a veces cautivas a las mujeres más bonitas Así es. y a las feas las mataban. Y entonces, ahí ¿verdad? Era todo un asunto. Entonces, eso no fue solo una vez. Así es. Amalek actuaba de esa manera con cualquier pueblo que veían que iba medio débil, que tenía alguna, ¿verdad? Alguna debilidad por ahí que ellos detectaban. Y el pueblo de Israel fue uno de los más perseguidos por Amalek para hacer. Entonces, cuando ya el pueblo de Israel se establece, el Señor le dice, hagamos justicia, Ahora sí. ya estamos parejos, ya podemos hacerle frente, porque no es solo el hecho de venganza, ni de sacarse el clavo, como decimos acá. Es el hecho de que este pueblo, por generaciones, ese era su modus vivendi. Así es. Por generaciones vivía haciéndole daño a los demás y solo saqueando y matando a los más débiles. Ese era el modo de actuar. Era así, era su Sí, modo sí. de vida, digamos. Así es. Es como que hoy en día, hermanos, lamentablemente a veces vemos casos, tristes casos, Así es. de personas que se han acostumbrado a vivir la vida delinquiendo, Así ¿verdad? De ladrones, de asaltantes, a veces hasta cometiendo delitos un poco más complicados,
y como que ya tienen, ¿verdad?, entrada y salida de la cárcel, como Así que. es. Y entonces cuando vuelven a salir, ¿qué vuelven a hacer? Y siguen en lo mismo. Mientras no se restaure, mientras no hay un cambio, siguen en lo mismo. Los ven Entonces, llegar y digo, otra vez aquí ¿verdad? Entonces, pase adelante. lamentablemente, ¿qué es lo que Sí. pasó con el pueblo, con Amalek? con Amalek. Esa era su especialidad, hermano. Era un pueblo de ladrones, de carroñeros. Desde pequeño adiestraban a los chiquillos a ver cómo robar del que sea, y si había que matarlo, había que matarlo. Así es. Entonces, Dios dio el mandato y dijo, hagamos justicia, hagamos un alto con esta gente. No perdones, ¿qué cosa? Nada. Nada, exactamente. El mandato era, no te apiades de él, No te apiades de él. se va todo. Y como digo, esto puede sonar como que muy criminal, Así es. pero ya hemos dado un fundamento Así es. de por qué Dios le había dicho eso al pueblo de Israel. Gloria a Dios, empecemos por ahí. Segundo, versículos del 7 al 9. Amén. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, Perdonaron. perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, ¿qué pasó aquí, verdad? Ahí Él está. obedeció. Así es. Él fue, él hizo guerra, él se acomodó, ¿verdad? Cómo llegar de ahí, pasó por Javila, por Sur, por ahí cerca de Egipto, y le llegó a Amalek, Así es. ¿verdad? Y le planteó la guerra a Amalek. ¿Pero qué hizo? Lo mismo que Amalek hacía, se llevaba lo mejor y lo peor lo eliminaba. ¿No era eso lo que Dios quería exterminar? ¿No era ese abuso, no era eso, ¿verdad? Que Dios realmente quería erradicar esa mala conducta. Pero mire que, como dice el versículo 9, porque este hay que dejarlo ahí en el aire, Amén. ahora que lleguemos al final del tema. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Tengámonos ahí presente. Amén. ¿Quién perdonó a Agag? Saúl y el pueblo. ¿Verdad? Saúl y el pueblo perdonó a Agag, y no solo al rey Agag de los amalecitas, sino a qué? Las ovejas. A lo mejor. Hay Así que ver es. ese detalle, dice la palabra. A lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado mayor, todo lo engordadito, de carnero, todo lo bueno, dice, Todo lo no bueno. lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil, ¿verdad? Así es. Aquellos animalitos medio flacos y enclenques se fueron, ¿verdad? Fueron a la tira. Eso se fue todo, ¿verdad? Y ellos, entonces, ahí se fue. Ahora, este acto que pudiera parecer de misericordia de David, de Saúl, disculpe, ¿será porque era algo que él hizo por misericordioso de corazón? No, no. ¿Cuál era la intención de él? ¿Realmente era darle una oportunidad de vida a esta gente y querer jugar de más justo que Dios? No, no. Bueno, cuando vemos la expresión que él usa cuando el profeta lo confronta, ¿verdad? No se adelante, pero bueno. Sí. En este momento, ¿cree que esa fue la verdadera intención? Realmente él quería perdonar la vida porque pobrecito, dejar a algunos y no exterminarlos a todos. ¿O realmente la intención era otra? Bueno, Porque se nota en lo que él se dejó. sí, dice que se dejó lo bueno, lo mejorcito, o sea, y todo lo que estaba en perfecto estado, él se lo estaba dejando. Obviamente quería dejarse alguna posesión ¿Sí? del botín que Dios le había dicho que iba a tomar para él. Y que, Cuando empezó la conquista del pueblo de Israel, ciudad por ciudad, en algunas ciudades Dios dijo, no dejen nada, ¿verdad? no dejen nada, así es. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la primera conquista? ¿Quién fue el que metió las de andar? ¿Se acuerda del anatema? Acán, ¿verdad? Acán. Llegaron a conquistar Jericó, dieron 7 vueltas, Así ¿no? es. Y todo el asunto, que no fueron 7, que ya hemos hablado que el Así último día es. dio 7 más. 7 más, Entonces, ahí hay que contar, ¿verdad? así es. ¿Y qué pasó? Dios le había dicho, no agarre nada, ¿verdad? No Ahí agarre se nada. va todo. Así es.
Cuando después fueron a conquistar Jai, una ciudad más pequeña, resulta ser que ya les ganaron a aquella gente. Así es. ¿Y por qué? Porque habían desobedecido Había desobedecido. el mandato de Dios. Así es. Habían otras ciudades que Dios les dijo, vayan y agarren todo lo mejor, pero Así es. Dios lo dijo. Así es. Entonces, tomando este ejemplo, Acán hizo algo muy parecido, ¿verdad? Y fue complicado para él. Y es que esto es lo que pasa, hermano. En desobediencia a la voluntad de Dios, a veces los seres humanos nos creemos más justos y misericordiosos que el mismo Dios. Pero lamentablemente la motivación que a veces tenemos por desobedecer no es necesariamente por justicia y misericordia. Así es. Hay algo más ahí, ¿verdad? Escondidito, como lo tuvo Saúl. Gloria a Dios. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta aquí en el tema que estamos hablando. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, a ver, del 13 al 15. Usted tiene ahí Primera de Samuel, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué Válido. valido, Es como hacen las ovejas. ¿Sí? ajá, pues qué valido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, Los han. los han traído, Ujú. porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Por lo demás, pero lo demás lo destruimos. Y aquí, hermanos, es donde un pastor que usted conoce por ahí dice, donde la mula La botó a Genaro. votó a Genaro. Ya ven que aquí este es el meollo del asunto que estamos tratando en esta noche y después vamos a contextualizar un poco para que entendamos aplicándolo a nuestra vida. Cuando somos confrontados, hermano, mire, cuando actuamos en desobediencia y somos confrontados por Dios, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas a veces quieren espiritualizar la desobediencia. Así es. Es decir, como que darle forma y tratar de justificar la desobediencia al Señor y hasta tratando de que suene espiritual, es lo que pasa, ¿verdad? Primero, tratando de hacer ver como si hemos hecho lo que Dios nos dijo. ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Bendito seas tú, oh Jehová, cuando llegó Samuel, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová, ¿de verdad que sí? Así es. Sí, y aquí, bueno, aquí dice, bendito seas tú, le dice, de Jehová, ¿verdad? Sí, porque Samuel obviamente representaba. Sí. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice. Y la pregunta es, ¿la cumplió? No, jamás. A media, ¿verdad? A medias ahí Y desobediencia a media es desobediencia. es desobediencia. Así O es. mejor dicho, obediencia a medias es desobediencia, para aclarar un poco la frase. Así es. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y él rajando, Saúl, ¿verdad? Sí, Si Samuel no hubiera escuchado a las ovejas y a las vacas, ¿qué hubiera pasado? y posiblemente si no hubiera escuchado y no se hubiera dado cuenta, pues le hubiera creído. Es decir, calladito, más Pasa bonito, nada. ¿verdad? Exacto. Si Samuel no se daba cuenta de que ahí habían ovejas de más y vacas que no eran la raza que ellos criaban, Así que es. se veía que venían de otro lado, entonces, hermanos, se quedaba así calladito, porque según Saúl, él había cumplido la palabra que le dijo el Señor. Así es. Ahora, obediencia a medias es desobediencia. Desobediencia. Así es. Cuando Dios le dice, es azul, no llegue con que es celeste y Así me la es. jugué, ¿verdad? Así es. Es azul. Así es. Entonces, Samuel lo confronta, porque obviamente Dios hablando a través de él. Y cuando Samuel lo confronta, mire qué curioso lo que responde el rey Saúl. El pueblo perdonó lo mejor Y le echa de las ovejas y las vacas, la culpa al pueblo. ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Así El es. pueblo no podía defenderse porque era el que estaba él ahí, ¿verdad? Correcto. Y no se iba a poner al rey. Recuerde que el rey Saúl era, ¿verdad? Dice Así que es. de los hombros para arriba ninguno le pasaba. Ninguno. Así es. Él era el mamulón del grupo ahí, el grandote. Así ¿verdad? es. Gloria a Dios. Y el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlos a Jehová. Tu De Dios. de verdad que esa era la intención. Sí. No, no, jamás. Jamás. Yo pienso que no. Ya, hermano.
Pero lo demás lo destruimos, dice, ¿verdad? Así es. Que conste, nosotros hicimos lo Así que es. Dios nos dijo. Así es. Pero lo bueno que agarramos fue por buenas intenciones. Así es. Lo bueno que agarramos fue para sacrificarlo a Jehová, tu Dios. Sí, ni siquiera ¿Verdad? dijo, El mi Dios del profeta, no era ni siquiera el mío. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, que había desobedecido al Señor. Así es. Y esto pasa a veces en la vida espiritual de las personas. Amén, así es. Dios nos dice, mira, quiero esto y esto para tu vida, por aquí es, y nos da una dirección. Y uno trata de agarrar esa instrucción que nos da el Señor y reacomodarla a mi manera, es. ¿verdad? Y cumplirla, tratar de cumplirla a medias. Sí, sí, bueno, a como yo creo, a como yo pienso, opino. Como lo vemos aquí, Saúl estaba en cierta parte cumpliendo la mitad de lo que Dios le había dicho, Sí. ¿verdad? Pero la otra parte la Ahora tenía eso, ahí. cuando lo confrontaron. Así es. Si no lo confrontan, el hombre se hace el loco y dice, bueno, no. yo hice lo que Dios me dijo. Sí, Así claro, es. cómo no, Sí, así es. ¿verdad? Y hermanos, espiritualizar el pecado, espiritualizar la desobediencia, a veces tratar de darle esa cara bonita, ¿verdad? Así es. Para que no se vea tan fea. Para que el asunto como que parezca que es hasta para Dios. ¿Verdad? Lo que es que el Señor me mandó a... Pero yo lo hice de esta manera, viera, para Dios. Así es. ¿Verdad? Y tratamos como que buscar una justificación para que no se vea tan feo lo que uno hizo, que al final es desobediencia, hermano. Sigue diciendo la palabra, ya casi vamos ahí al otro punto medular, versículo 20, 21 y después 24 y 25. Y Saúl respondió a Samuel. Antes, mire cómo insistía, hermano, mire qué cosa. Y eso usted lo va a leer ahí en ese texto en Primera de Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, a eso no lo mandó el Señor, Así es. y he destruido a los amalecitas. Mas, aquí vuelve el asunto, ¿se acuerda el versículo 9, ¿verdad? Así es. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias, ahora dice, Primicia. primicias, es decir, lo primero, obviamente lo mejor, del anatema. Así es. Él sabía que era el anatema. Anatema, así es. ¿Qué era el anatema? Aquello que Dios dijo, no lo toques, toques. no lo quiero, no es para ti. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Es decir, fue por buenas intenciones. Así es. Y todavía recalca que en versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y ya no le quedaba de otra. Sí, claro. Tenía que reconocer. Pero reconocer a medias. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Mentiroso, hermano. Así es. Sí, como si el pueblo le hubiera de hacer algo, ¿no? ¿Acaso el pueblo se le iba a poner a Saúl? Así Si es. Saúl era, Era ¿verdad? el rey. El rey, el mero mero. Así es. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Cuando somos confrontados por desobedecer a Dios, Amén. ¿cómo normalmente actuamos en esta tierra como seres humanos? Tratamos de culpar a otros Así de es. mis acciones. Así Y hermano, eso pasó en la humanidad y ha pasado desde el huerto del Edén, es. ¿verdad? Así es. Así es. Desde el huerto del Edén. Cuando el Señor llamó a Adán Así. y lo confrontó, Echó la culpa a la mujer. Señor, la doña que me diste no Así tenía es. garantía porque me la diste con defecto, ¿verdad? Así Me es. hizo meter la pata. Es decir, es culpa, en otras palabras, Señor, usted también es responsable. El culpable, sí. Usted fue el que me la dio, yo no se la pedí, ¿verdad? Sí, Y es el asunto de nuestro problema en esta humanidad de no querer asumir nuestras propias responsabilidades Responsabilidades, delante así de es. Dios. Señor, he pecado. Cuando el rey David reaccionó del gran pecado que cometió, bueno, fue un combo completo, ¿verdad? Cuando se quiso quedar con la mujer de su vecino. Así es. Cuando llegó el profeta. Y Cuando llegó y el profeta tuvo que llegarle con una historia para Así tocarle es, el corazón, ¿verdad? así es. Si le llega con los tacos de frente, Así es. tal vez no se lo encontraba de muy buena gana. Sí, sí. Con la historia lo confrontó. Con la misma historia lo confrontó y ahí el hombre ya dijo, y después se escribió el Salmo 51, Amén. Así es. que es el Salmo de arrepentimiento, pero para él, más bien él le había hecho un favor. Mataron a Urias en la guerra y él le hizo el favor de casarse con la doña para que la pobre Betsabé no se quedara desamparada. Así es. Es que es rey más bondadoso, ¿verdad? Imagínense. Entonces, es decir, hermanos,
¿qué cuidado tenemos que tener de no asumir nuestra responsabilidad cuando desobedecemos al Señor y que lo que hagamos sea tratar de culpar a otros como los responsables de mis propias acciones? Así es. Y eso es un problema muy serio. Y hermano, Saúl porfió muchas veces que él obedeció a Dios. Hay gente que se empeña, ¿verdad? Hay gente que realmente, hermano, se cierra en esos pensamientos y dice, no, pero yo lo hice por buenas intenciones. Amén. Y cuando ve que ya no tiene argumento, ¿qué es lo que hay que hacer? Échale la culpa a otro. Así es. Echarle la culpa a otro. Ese es el asunto. Y ese es el asunto, hermano. Es una problemática que realmente, ¿verdad? Hay gente a veces que ha tomado malas decisiones. Decir, no, y pongamos un ejemplo muy práctico. Yo me voy de la iglesia. Y viene con el asunto, esa historia que una vez se escucha, es que aquí no se mueve el Espíritu Santo, allá sí, es que aquí no hay estos dones, es que aquí no hay allá, es que aquí no hay guagua, y allá. Y pasa el tiempo y uno se los encuentra, porque le toca a uno a veces, ¿y cómo le salen a uno? Y es que, pastor, es que mire, no, es que, y cuando uno realmente los confronta con la palabra del Señor y dice, hermano, pero si lo que hay que cambiar es uno, no es la iglesia, es uno, porque han dado de iglesia en iglesia y en ninguna la ha pegado. Así es. El que tiene que cambiar es uno, el problema lo tiene uno, no la iglesia. Amén. Así es. Entonces, cuando la persona se ve confrontada con su propia realidad, con su propia desobediencia, ¿qué es lo que hace? Busca excusas. Busca excusas y también parte de las excusas es que fulano me embulló para yo irme. Así es. Sí. Fulano fue el que viera, él me habló de que ahí ahora sí se movía el Señor y por qué no me iba para allá y demás. Buscamos Y hermano, de echarle la culpa hay que echársela a alguien. Exacto. Cuando yo no quiero asumir mi propia responsabilidad por mi desobediencia, normalmente lo que hago es eso. Amén. Así Yo es. le echo la culpa a otro tratando de evadir. Y hermano, la mentira, que es otro problema aquí, porque fue lo que pasó con Saúl, y la falsa humildad. Así es. Yo no quería irle en contra al pueblo, ¿verdad? El pueblo fue el que quiso llevarse y yo no le iba a ir en contra, no iba a quedar como el rey malo, ¿verdad? Y a veces son justificaciones que usamos, malas justificaciones. Así es. 1 Samuel 15 que estamos viendo, versículo 9, que era lo que decía, Amén. Saúl Vamos a leerlo aquí. y el pueblo, ¿qué pasó? Dice que y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, ese versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Quién fue el que perdonó al rey y a lo mejor que había ahí en Amalek? Saúl primeramente y el pueblo. Es decir, ¿Saúl era o no era responsable Claro que sí. de las malas decisiones? Claro que sí. ¿Y a quién le echó la culpa? Al pueblo. Al pueblo. Exacto. Y después quería jugar de humilde, hermano, y después quería como que darle la vuelta con la mentira, porque lógicamente Samuel no estaba ahí cuando fueron a conquistar a Amalek. Así es. Así es. A veces, hermano, como que creemos que a los siervos de Dios también le podemos dar la vuelta, ¿verdad? Y posiblemente podamos tener algún argumento bueno y enredar. Así es. Pero, ¿se podrá enredar a Dios? Jamás. ¿Podemos darle la vuelta y hacerle a la historia a Dios de la manera que me la crea? A cualquier otro menos a él. ¿Verdad? Así No es. se puede. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no podemos disfrazar nuestra desobediencia con una falsa espiritualidad, porque no la hay, con una falsa buena intención para honrar a Dios cuando no es así, y tampoco, ¿verdad?, con el asunto de que cuando somos confrontados, entonces lo que hacemos es tratar de culpar a otro para que otro sea el que dé la cara, porque yo no me hago responsable. Gloria a Dios. ¿Qué le termina diciendo aquí, versículos 22 y 23, en cuanto a la obediencia que Dios espera de sus hijos, lo cual lamentablemente fue el gran pecado que cayó Saúl? ¿Qué dice, hermano? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto nos deja muy claro un punto clave aquí, hermano. Dios prefiere, si hablamos de preferencia, ¿verdad? Amén. Él dijo, nosotros separamos lo mejor de las vaquitas, Así lo es. mejor del ganado, de todo lo que había, para sacrificar. Sí, sí, claro, cómo no. Muy buenos ellos, ¿verdad? Era mentira. Así es. Si Samuel no se hubiera dado cuenta, ¿dónde hubieran parado esas vaquitas y los demás animales? Ya en los establos y ¿Verdad? En los establos de cada uno hay repartiditas y el rey sobre todo la mejor parte. Así que nada que ver. Y Dios prefiere, hermano, la obediencia a Él primeramente antes que cualquier tipo de sacrificio. Amén, así es. Antes que cualquier tipo de sacrificio. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Muchas veces desobedecemos porque creemos que a Dios le gustaría más lo que yo le pueda dar que mi obediencia a su palabra y sus mandatos. Amén, así es. Y por eso nos vamos de bruces, ¿verdad? Ahí va uno a veces de cabezón. Y en el versículo 23, el Señor aclara algo. Y le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, cosa que Dios detesta, es la obstinación. Y aquí hay dos actitudes negativas que toma una persona cuando, hermano, desobedece, pero no quiere reconocer. Y es la rebelión y la obstinación. Así es. ¿Verdad? ¿Cuándo usted se obstina? ¿Cuándo una persona se obstina, Mike? Se vuelve obstinado, digamos. Bueno, una persona cuando se obstina es cuando ya está a punto de botar el tapón. Bueno, eso es una implicación. Eso es una implicación según el diccionario, es cuando alguien ya llega a un punto donde dice, no, ya, yo me obstiné, yo no quiero saber más de eso, que esto, lo otro, ya, yo llegué a un punto. Pero hay otra acepción ahí en el diccionario con esto de obstinación, y es cuando alguien se cierra, ¿verdad? Y persevera, mete cabeza, como hablábamos la semana pasada, se va de jupa, de jupón, como dicen aquí, va de cabezón, y se cierra que quiere lograr algo y listo. Eso es obsesionarse con alguien, es decir, cegarse con algo. Y esas son las dos actitudes que a veces se toman cuando las personas, hermanos, no reconocen que han desobedecido a Dios en algo y se cierran y no reaccionan. Y, hermano, Dios no obliga a nadie. Así es. ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, si no obedeces, si realmente con todos los privilegios, los beneficios que te doy, no es por ahí, Dios lo desechó. Lo desechó, así es. Sí, él lo que hizo fue desechar la palabra del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios lo desechó. Usted no me quiere tomar a mí en cuenta. Así es. De por sí, como hablábamos la semana pasada, el rey Saúl fue, ¿verdad?, casi que la competencia en el pueblo, que ya no quería que Dios fuera su rey, sino querían a alguien ahí visible, palpable, a un machote grande que lo representara. Y entonces el Señor dijo, bueno, ahí está, quédense ahí. Así es. Y no era primera vez. No. Saúl no era primera vez que actuaba de esta manera. Así es. Tratando de espiritualizar. Y esto es otro punto para nosotros, hermanos. Tratamos de espiritualizar nuestra desobediencia a Dios cuando tapamos nuestras verdaderas intenciones, que fue lo que pasó al inicio de este pasaje. Si nos vamos un poquito antes, a 1 Samuel 13, del 11 al 15, a ver si lo tiene ahí, Michael. 1 Samuel 13, del 11 al 15. Amén. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios con el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, ya 2 capítulos antes,
Así Ya es. Saúl había hecho algo muy parecido. Así es. Es decir, el hecho de que Dios lo desechara no era un asunto que ya le empezó a caer mal. Así es. Es un asunto, hermano, de actitud. Es un asunto de perseverar en la desobediencia. Así es. Y aquí él quiso espiritualizar el error. ¿Quién era el encargado que tenía que hacer el sacrificio Así es. conforme a la palabra de Dios para que el pueblo fuera a la batalla y ganara? ¿Quién era? El sacerdote, en este El caso sacerdote, Samuel. Así es. Es decir, esa era su función. Y Samuel le dijo, aguánteme ahí con el pueblo, Así es. espérese. Así es. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones? Realmente Saúl quería adorar a Dios y él dijo, yo me forcé pues y ofrecí holocausto al Señor porque no he implorado su favor todavía. ¿Realmente era su intención? No, no. No, lo dice el texto. Uno, es. el pueblo, mire, agarraba miedo y se me estaba yendo. Así es. Porque no veían que estaba ahí, ¿verdad? El respaldo de Dios. Y tú no llegabas. Segundo, el ungido, el que tenía que estar ahí, no está. Y tercero, tenía miedo. Así es. Tenía miedo, dijo, si se están reuniendo contra mí los filisteos, cuando vengan contra mí, ya, ¿y quién podrá defenderme? Así Decía es. Saúl, ¿verdad? Así es. Con todo y lo grandote que era. Así Es decir, la motivación, hermanos, que tuvo Saúl en ese momento para desobedecer a Dios, sencillamente era duda, sencillamente era frustración y miedo. Y eso fue la motivación que lo hizo. Sin embargo, él quiso espiritualizar el Así asunto. es. Que dijo, yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé, le puse bonito y ofrecí yo el holocausto Así es. para generarle confianza a la gente. Y sin embargo, lamentablemente desobedeció la voz del Señor. Así es. Y lo peor de todo es que tomó una posición que no debía haber Que tomado. no debía, ¿verdad? sí es. Y eso es parte de la problemática muchas veces, hermano. Cuando elegimos desobedecer, hasta asumimos roles Así que no es. nos corresponden, Así es. que no hemos sido llamados a hacer. Cuando vamos en desobediencia y queremos espiritualizar, entonces, hermano, hasta a algunos ¿verdad? Se les sube la cabecita Así es. y terminan haciendo y diciendo y ministrándose ciertas unciones Así es. que Dios nunca le dijo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que dice la palabra, por ejemplo, que hemos hablado estos días en Apocalipsis, que también viene de los evangelios? Le dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. en tu nombre, y no dice que son 2 o 3, dice muchos. Muchos, así es. Y a veces esos muchos, lamentablemente, es que ya y se tomaron las cosas a su manera, Así es. creyeron que estaba haciendo lo correcto, se pusieron a espiritualizar la desobediencia y Dios nunca estuvo en el asunto. Así es, así es. Y eso es un problema muy serio. Vamos a cerrar con un último caso antes de entrar al tiempo de las peticiones. Mi esposita ahí y Ana Greta también, que están aquí con nosotros al tanto, gloria a Dios, se están anotando. Y si usted tiene algún aporte, si usted quiere también decir algo, porque nunca gloria a Dios. Así es. Entonces, también pueden comentar ahí, hermanos, que si está entendiendo el tema, si está sacándole el jugo, como dice el dicho, ¿verdad? A esta palabra que estamos compartiendo. Y hablando de este tema, de tratar de espiritualizar nuestra desobediencia a Dios, cuando tapamos nuestras verdaderas intenciones, vamos a irnos al Nuevo Testamento, porque usted era bueno, solo el Antiguo estaban hablando. Vamos al Nuevo. Y un caso súper, ultra, mega conocido, Así es. que me imagino, Michael, ¿verdad? Que en un próximo hijo quizás usted le ponga el nombre, No, no, jamás. ¿verdad? ¿Verdad? Si el hijo fuera varón, le pondría Judas. No, no. ¿Por qué? Bueno, le ponemos el Judas bíblico. El Judas, bueno, ese era bíblico también, ¿verdad? Sí, sí, pero ese no estaba convertido. ¿Verdad? Sí, bueno, lo tuvo, lamentablemente se descocheró, Sí, ¿verdad? sí. Lamentablemente se fue por no otro tenía lado. una buena convicción. Juan 12, del 3 al 8, ¿verdad? Que esto se repite en otro de los evangelios, pero aquí en Juan específicamente nos da mejores detalles de los que vamos a ver, ¿verdad? A ver, ¿cómo suena esto? Cuando se trata de espiritualizar la desobediencia al Señor por buenas intenciones, ¿verdad? Diciendo, ay, es que cuando realmente no se dice la verdad. Así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿lo puede leer ahí, Michael? Amén, dice. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los
enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ya, hermano. Aquí tenemos un típico ejemplo, ¿verdad? ¿Qué clase de tesorero? Era el tesorero, dicho sea de paso, Sí, ¿verdad? sí. Y uno diría, Señor, pero aleluya, ¿en qué asamblea lo eligieron, verdad? Sí, Bendito sea el Señor Jesucristo. Teniendo la bolsa, entonces eso Él quiere decir era que él era el que tenía la bolsa. Sí. ¿Verdad? Y hermano, aquí vemos un ejemplo práctico, repito, de cuando queremos espiritualizar la desobediencia a Así Dios, es. ¿verdad? Y cuestionar las cosas y tratar de hallarle la comba al palo y buscar el pelo en la sopa, como dice el dicho, Así es. cuando realmente las intenciones que tenemos son otras. Así es. Cuando realmente el discurso externo no es lo mismo que el discurso interno, Así es. que las intenciones que vienen desde adentro. Gloria a Dios. Ahora, el versículo 3 nos dice, ¿verdad? María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Así es. Ya, yo no sé si usted conoce en ese ambiente de la perfumería, pero ¿cuál perfume es muy caro así? Hoy en día que no cualquiera lo puede tener. Ya, y no sabría yo decirle. Un Chanel número qué? Sí, Chanel. Un Chanel no sé qué número, ¿verdad? Porque tienen un montón de números, un Paco Rabanne, o no sé, ¿verdad? Uno que otro perfume que usted dirá, Michael, ya, y no me da el salario ¿verdad? Ni de la quincena ni del mes para podérmelo comprar. Así Gloria a es. Dios. Con ese perfume dice que ella enjugó, ¿verdad? Con sus cabellos los pies del Señor, y fíjese si el perfume era bueno, que la casa se llenó del olor del perfume. Así es. Gloria a Dios. Ya que si ese perfume era caro, un día estaba escuchando a alguien que estaba dando una explicación acerca de esto, y más o menos al precio de ahora, es ese poco de perfume que ella agarró, ronda los $300,000. Ya, imagínense. Entonces no es cualquiera el que podía Es decir, tener. ese tipo de perfume no lo tendríamos. Exactamente. Yo recuerdo que a mí me encanta el perfume, es algo Así es. que a uno le gusta, ¿verdad? Para estos días aquí de poder compartir y demás, sobre todo en la casa de Dios. Y cuando tuve la dicha que me regalaron uno ahí medio carillo, no de ese precio jamás, digo, bueno, Señor, gracias por esos buenos amigos, y este es el de los domingos. Así es. Ese no se echa para más nada, no se toca. El poquillo ahí, chacha, los domingos. Así es. Y dele, porque es para celebrar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Y por lo general usamos un perfumillo, ¿verdad? Así, el barato para entre semana ir al Barato trabajo. entre semana, que usted dice, en lo que llego de la casa a tomar el bus del trabajo, Ya se huelo. esfumó. Cuando agarro el bus, ya no hay perfume. Ya no hay. Correcto. Se fue el perfume, ¿verdad? Y es lo que pasa. Y Así usted es. diría, bueno, pero qué desperdicio. Ahora haciendo usted esta explicación muy buena, ¿verdad? Este dato muy bueno. Brincó Judas y dijo, y ese perfume recontra mega caro, ¿verdad? Así es. ¿Cómo no se vendió en esos 300 denarios y se le dio a los pobres? Así es. ¿Usted imagina cuántas bocas hubiera alimentado con eso? Y está el humanista, ¿verdad? Está el de las buenas intenciones. Así es. Y aquí hay una palabra clave. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Que es a veces, hermano, la gente a veces que cae en este asunto por desobediencia, de espiritualizar las cosas, si hay una palabra que usa es esa. así es. Ya, ¿y por qué no lo hicieron así? ¿Y por qué no actuaron de esta manera? ¿Y por qué no lo otro? Siempre hay un porqué, ¿verdad? Siempre. Para justificar las malas decisiones. Pero la Biblia aclara que esas no eran sus verdaderas Así es. intenciones. Así No era que Judas en su corazón
tenía bien claro lo que nosotros en la iglesia metodista conocemos como justicia social, ¿verdad? Así es. El poder ayudar a necesitados, como buscamos hacerlo aquí en la familia espiritual. Gloria a Dios. Eso realmente No, no. sonaba bonito, pero no era la verdad. Así es. Digo, mira, si se venden esos 300, échale el número $300,000 que cayeran ahí en la bolsita, ¿verdad? Y que él era el que lo administraba y no llevaba muy bien la Así es. cuenta, ay, ¿verdad? Imagínese, ya le estaba haciendo números al porcentaje que Ya se iba a él, dejar. ¿verdad? El perfume nada más le estaba entrando aquí y él decía clic, 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 ¿verdad? Como Una la vez. fábula, ¿verdad? Ahí Así le es. caían en los ojos Dólares. los dólares, ahí le iban rodando y todo lo demás. Correcto. Y lamentablemente esas eran las verdaderas Así intenciones es. de Judas en este caso. Gloria a Dios. Hermano, aplicando un poco, contextualizando, como dijimos ahorita, este asunto a nuestro tiempo, de cuántas maneras y por cuáles buenas razones o excusas muchas veces hemos querido espiritualizar nuestra desobediencia a Dios y a su palabra. Así es. ¿Y qué pasa cuando somos confrontados por algún siervo del Señor, como más de una vez nos ha tocado a nosotros? ¿Cómo reacciona la gente? Siempre buscando una excusa y buscando a ver a quién culpamos. Ahí vienen las dos líneas, hermano. Así es. ¿Verdad? Y hermano, ¿y por qué no está en la casa de Dios? Y mire, que no sé qué, ¿qué es lo que dicen? Ya, y es que ahí no esto, ahí no otro, ahí no me saludan, ahí aquí empieza aquellas, ahí no se mueve el Espíritu Santo, es que ahí no esto, y ahí. Y en el peor de los casos, cuando ya se le acaban los argumentos, dice, ¿qué dice? Ya, y es que por culpa de fulano. Sí. Ya, y es que Anagret, no, hombre, Anagret ahí en la puerta sirviendo, no me saludó, Así es. ¿verdad? Andaba ahí nada más rascándose un ojo ahí, como que haciéndome muecas y no me saludó. Así es. ¿Verdad? Y nada que ver, porque Anagret es muy buena servidora, ¿verdad? Así es. Pero hermano, hay gente que se ha perdido de los caminos del Señor por un saludo, Por un saludo, así es. ¿verdad? Solo por un saludo. Sí. Ya, y el pastor pasó por la otra calle y ni me miró, ¿verdad? Y ni atención me puso. Este cablecito me está matando. Y ni atención me puso. Y entonces, no, hombre, ¿para qué voy a ir ahí a esa iglesia? Si son, un montón de hipócritas, dicen algunos, ¿verdad? Así Que el es. Señor los reprenda, man. ¿Verdad? Y ese es el asunto de tomar a veces esas malas actitudes que no dejan otra cosa que sacar la conclusión de que es actuar en desobediencia. Desobediencia, así es. Porque si hay algo que Dios espera de nosotros, ¿qué es? Los muchos sacrificios, eso que queremos darle, ay, para que sea la gran cosa, ¿de qué es lo que se plaza el Señor? Del obedecerle a Él. El obedecerle a Él Amén. por encima Por de encima cualquier de otra todo. cosa. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, los que aquí estamos, que estamos compartiendo, y usted que está ahí detrás de cámara, le motivamos de todo corazón en esta noche, hermanos. Producto a estos, bueno, tomando en referencia estos ejemplos por la palabra, hermano, lo mejor que podemos hacer, si entendemos, reconocemos que hemos desobedecido a Dios, lo mejor que podemos hacer es humillarnos, Amén, así es. bajar la cabeza y decir, Señor, sí. El rey David tuvo que decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me Así es. sequé por dentro mientras me hice el loco y no reconocí ante Dios. Pero hermanos, si queremos, aún desobedeciendo a Dios, sabiendo en mi interior que no estoy bien y todavía quiero espiritualizar mi desobediencia, lo único que voy a tener es consecuencias. 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 Es lo único que voy a recoger, insatisfacción, vacío y al final ser desechado. Así Y no es. porque Dios no te ame, sino porque Dios espera desobediencia. Y la desobediencia nos separa. Amén, así ¿Verdad? es. Gloria a Dios. Hermanos, no escondamos nuestra desobediencia detrás de muchas buenas intenciones aparentemente, ni estemos culpando a los demás cuando nos toca a nosotros asumir nuestra propia Amén, responsabilidad así es. por nuestras acciones delante de Dios. Gloria a Dios. El reino de Dios es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Amén, así es. Y reconocer delante de Dios nuestras faltas y arrepentirnos es De valientes. de valientes. Así es. Gloria a Dios, es de macho, diría el mexicano. ¿Eh? Ajá. Así que hermanos, en esta noche le motivamos a través de este estudio la palabra, que la obediencia a Dios sea su estilo de vida. Que cuando en algún momento usted entienda que ha desobedecido a Dios, haga un alto, reconozca, arrepiéntase y vuélvase a Él. Y reciba la ayuda que Dios envía para ayudarle a restaurarse y levantarse. Gloria a Dios. Y el Señor
amoroso nos recibe. Así es, así es. Gloria a Dios. ¿Algún último comentario, mi buen Michael, que pueda ser de provecho en base a esta palabra? Sí, bueno, a raíz de este tiempo que hemos tenido, bueno, el martes atrás, que hemos visto este tema, podemos concluir diciendo que nuestro mejor beneficio es obedecer al Señor, ¿verdad? Y lo vemos en su palabra, cómo estos hombres cometieron errores y pagaron caro esos errores que cometieron, ¿verdad? Saúl, como todos sabemos, por esa desobediencia Dios lo destituyó como rey, aunque él siguió siendo rey por un tiempo más, pero ya Dios no estaba con él. No. Y entonces, igual podemos aplicar en nuestra vida. A veces uno piensa que puede hacer con Dios lo que uno quiera, ¿verdad? Y cuando Dios se hace a un lado, y a veces pensamos que estamos cerca de Él, pero ya Dios no está ahí, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de humillarnos, como dice el pastor, humillarnos de todo corazón, pedirle perdón y hacer que nuestra vida se acerque más a Él, ¿verdad? Y empezar a obedecerle sus mandamientos, sus estatutos. Si nos ponemos a pensar los beneficios que tiene para nuestra vida el obedecerle a Él, sobre todas las cosas, nos daremos cuenta que viviríamos una vida más agradable, ¿verdad? Sí. Que estar en una vida de desobediencia, de pecado, ¿verdad? Entonces, la motivación más grande para nosotros es que los beneficios que trae la obediencia a Dios son mejores para nuestra vida. Amén. Obedecer trae más beneficios que desobedecer. Amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, entonces, también en obediencia a la palabra del Señor, dicho sea de paso, porque Él nos ha llamado a clamar, ¿verdad? Y a buscarlo a Él, a llevar delante de su trono las peticiones de su pueblo, y en obediencia a esto vamos a clamar por aquellos que se han conectado, aquellos que han compartido con nosotros, aquellos que de alguna manera han expresado sus peticiones, la han puesto delante del Señor, gloria a Dios, y las han compartido en confianza con nosotros para que podamos apoyarle. Entonces queremos orar por eso. Así que mi esposita ahora me pasa el dato y es un buen momento para clamar al Señor. Ahí en estos pocos minutos que quedan, si usted está en casa no tiene problema con la restricción, ¿verdad? Así que no hay ningún problema con la restricción vehicular que tenemos acá a las 9 de la noche. Entonces, estando ahí en su casita, compartiendo este tiempo de bendición, hermanos, que sea de mucho provecho el poder clamar juntos al Señor. Aquí por lo que veo, la mayoría son miembros de nuestra familia espiritual, ¿verdad? Y vamos entonces a clamar también. Sabemos que ahora que uno sale de aquí hay muchas otras personas que gracias a Dios se conectan, aunque no tengamos los nombres, pero que el Señor les bendiga también y los tomamos en cuenta en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Mientras Michael ahí nos acompaña. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche que estamos compartiendo aquí en tu casa, Señor. Gracias por esta palabra que nos hace entender que, oh Dios Santo, no tenemos que tratar de justificar ni espiritualizar nuestra desobediencia a ti. Señor, dice tu palabra que podemos y debemos, de hecho, obedecer, que es lo que tú esperas, a tu palabra. Y si en algún momento hemos desobedecido tus mandatos, tus preceptos, tus valores y principios, debemos hacer un alto, reconocer esto en arrepentimiento y poder llegar a ti sabiendo que tú no desechas a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. De nada nos sirve tratar de tapar nuestra desobediencia, tratar de espiritualizarla y en muchas ocasiones hasta culpar a otros para no asumir uno la responsabilidad que nos toca. Señor, en esta noche vengo clamando en tu nombre por Carol Chavarría, esta sierva de nuestra iglesia, con su esposo Javier y sus bellas niñas. Tú conoces la problemática que ellos en este momento manejan, el milagro creativo que solo tú puedes hacer a su favor y ayudarles por tu misericordia, Señor. Glorifícate, Señor, lo antes posible, Espíritu de gloria, dando gracia delante de los ojos de las personas que tengan las condiciones y de las puertas que puedas abrirle para que ellos puedan redirigir sus vidas y seguirte sirviendo, seguirte adorando, seguir teniendo más bien hasta más cercanía
a tu casa para poder ser ese instrumento de bendición todavía más. Así también te rogamos, Dios, por Iliano Campo, que hace días no la vemos por acá. Revélate en ella, Padre mío. Atrae a tu casa, a ella, Señor, a sus hijos, Dios, a Jamie, Dios, que están ahí laborando, que puedan pronto acercarse de manera presencial, que tu bendición esté con ellos, Señor, como familia, y les ampare, les acuerpe en todas sus necesidades, Dios, en el nombre de Jesús. Por Damari García, por esta hija tuya que hoy se ha conectado también, que tu nombre sea glorificado en ella, que de los cielos esa provisión, Señor, caiga sobre su vida y ese poder de tu Santo Espíritu le llene cada día en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Dios. Señor, por mi suegra, Ana Medina, Dios, que siempre se conecta y te sirve aquí en tu casa. Tú conoces, Señor, la cita que ella tiene para la otra semana. Glorifícate, dale la paz, la tranquilidad para poder asumir este proceso que le toca. Y también, oh Dios, ella, oh Dios, pide por su hija, por mi esposita, por tu sierva acá, la pastora, Señor, que tu nombre sea glorificado, tu sanidad de lo alto en esta problemática complicada de sus rodillas, para que ella pueda, Señor, tener tranquilidad para dormir, para descansar, en el nombre de Jesús. Dios, te lo pido por Raquel Altamirano y Raúl, por estos líderes de acción social aquí en tu casa. Ayúdales, Dios, a estos jóvenes que te sirven, Señor, con corazón sincero. Dale siempre ese espacio para poder llegar a congregarse de manera presencial y ayúdale en sus necesidades, en sus metas, en sus sueños y suple conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Así te pedimos por Raquel Rocha, esta sierva especial tuya aquí de tu casa, con Gerald, con sus bellos niños, que tú sigas acuerpándole cada día, en el caso de ella, dándole esa mejoría total, completando esa obra que un día iniciaste en su vida y que ella pueda tener sanidad completa y también pronto, Señor, ese espacio de vida, esa oportunidad para servirte como buena maestra, como buena sierva, Señor, presidiendo, impartiendo tu palabra, oh Dios, aquí también en tu casa. Glorifícate también en tu hija, en Arcas Bajal, oh Dios, revélate, Dios, en esta miembro de nuestra casa. Ayuda a tu sierva, Dios Santo, a que pueda tener, oh Dios, esa vitalidad siempre, esa calidad de vida, para poderte seguir sirviendo con ese amor, con esa alegría, en el nombre de Jesús. Por Eva Rocha, Dios, posiblemente de Santo Dios sea familia también de Raquelita, que le bendigas allá en el Sison de la familia de Liberia, que puedan tener, oh Dios, esa presencia tuya a su favor y esa atracción a tus caminos con cuerdas de amor, para que te sirva, para que te honre en toda esa bella familia, Señor. Por el buen Alfredo Rodríguez y doña Marta, estos líderes de matrimonio de nuestra casa, que tu presencia les acuerpe, les bendiga, les rodee siempre, les colme de favor y misericordia, conforme te han honrado, te han servido, que son fieles, Señor, en todas las áreas de su vida. Ayúdenle en sus negocios y también en el ministerio que le has dado en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús, por Ena Sánchez, Señor, la mamá de Michael, oh Dios, glorifícate en una prima que ella te pide, que está ahora en el SEACO. Señor, cuando alguna de estas personas, Señor, en esta nación le toca pasar por ese lugar, es muy complicado, ya las probabilidades son muy limitadas, pero, oh Dios, tú vas en contra de las estadísticas y tu presencia tiene el poder suficiente para hacer la obra. Y si has determinado algo diferente conforme a tu voluntad, que ella puede estar lista para ir a una eternidad con la paz que solo viene de ti y disfrutar de esa vida eterna que es mucho mejor, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate en doña Ana, don Luis, estos siervos de esta tu casa, y que puedan seguirte sirviendo como un instrumento poderoso. Por Pamela Rizer y su papito, Dios, Gregorio, glorifícate en este siervo y en ella, que ellos puedan ver esa mano de favor y misericordia, que le ayudes, Dios Santo, en el nombre de Jesús, en sus necesidades, que abra puertas abundantes de empleo aquí, oh Dios, que los tengamos siempre con nosotros, sirviéndote en tu casa, en los ministerios que has puesto en las manos de ellos, Señor. Por Juanita Murillo, revélate, Dios, en su hermano Michael, y obra, Señor, opera maravilla en la vida de él. Asimismo, Señor, la sanidad que él necesite, oh Dios, o la paz, oh Dios, o el acercamiento a ti que necesite esta persona, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Y en doña Juanita y su esposito, Señor Oscar Murillo, allá a la distancia en los estados, que tu presencia les ayude a ellos, que puedan ver sus planes realizados, la respuesta que necesitan de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios. También, oh Dios, clamo en esta noche por Enar Jiménez,
Oh Dios, creo que es esta sierva que un día nos permitiste también pastorear allá en Liberia. Glorifícate, Señor, en esta anciana preciosa y permite que tu presencia cada día le acuerpe, le ayude y le lleve adelante en todas sus necesidades que ella tiene, Señor. En el nombre de Jesús, por Michael, Anagret, por sus bellos chicos, Señor, que están aquí hoy con nosotros. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús, como familia, para poderte seguir sirviendo con ese amor, con ese esmero que lo hacen, Señor, y en nosotros como familia pastoral, que sea tu presencia glorificándose en nuestras necesidades. Tú conoces todas ellas, Señor, en cada una de aquellas cosas que anhelamos, que esperamos y que necesitamos urgentemente de tu favor, de tu mano, Señor, para que suplas conforme a tus riquezas en gloria, a tu poder y a tu sanidad, a favor de nuestra familia, en el nombre de Jesús, Señor. Y cierro, Señor, en esta noche, oh Dios, creyendo por tu palabra, por este mes de junio, específicamente para esta zona nuestra de Fortuna de San Carlos y también a nivel nacional, que este mes de junio, Señor, y julio, tu provisión, Señor, venga de lo alto de manera abundante a través de el gremio del turismo, que tú atraigas, Señor, de manera sobrenatural esa clientela nuevamente a esta nación y a estos lugares, Señor, que, oh Dios, de alguna manera son provistos por esta fuente de empleo, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que veamos milagros creativos, que veamos, Señor, prosperados, Señor, y nuevamente refinanciados aquellos negocios que son de tus hijos, por los cuales te han honrado, te han bendecido, y a todos aquellos que son empleados, que puedan ver una mejoría, oh Dios, muy significativa en estos meses y poder asumir sus compromisos de manera real, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te pedimos ahora en esta noche que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Ese canto de final. Quiero expresar mi gratitud. Aleluya, Dios. A ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. Sí, Señor. Ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción, porque es más que palabras, es más que una canción. Te adoramos, Dios, en esta noche. Te bendecimos, Señor, y nos despedimos de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Nos vemos, hermanos, el domingo en la próxima transmisión y los dos servicios que tenemos para bendición, gloria a Dios. Seguimos ahí estudiando el libro Apocalipsis, ¿verdad? Amén, así es. Y estamos sacando provecho de todo esto. Así que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.